Bien, el video de ahora es para realizar un ejercicio de costo estimado, ya que no es cierto lo que se ve en la materia de costos predeterminados, tanto costo estimado como costo estándar. Este ejercicio es de costos estimados, donde normalmente lo que se hace es comparar los costos estimados versus los costos reales y se ajusta eh, el valor estimado a valor real una vez terminado el proceso. Ya la idea de esto es trabajar con costos estimados que, como se llaman, predeterminados, ¿no es cierto?, antes de conocer los costos para poder tener alguna referencia más o menos cercana a la realidad de acuerdo a la experiencia y a los datos estadísticos que tenga la empresa, o también comparado con la competencia si esos datos se pueden conseguir. Y la idea es hacer un ajuste una vez terminado y conociendo ya los valores reales, ¿cierto? Pero la idea de tenerlos hechos los cálculos antes es cuando yo necesito, ¿no es cierto?, predeterminar, por ejemplo, un precio. Cuando un cliente, ¿no es cierto?, me pide, por ejemplo, cuánto me vendería tal producto, y obviamente si yo todavía no tengo los costos porque todavía no fabrico el producto, no podría tener un valor preciso. Entonces, como no tengo el dato preciso, es que, ¿no es cierto?, se estima un valor de acuerdo a los costos que yo creo que podría tener en la producción, como por ejemplo, ¿no es cierto?, estos que están acá. Los reales se conocen una vez terminado el proceso, y las unidades terminadas o las vendidas o lo que me quedó en proceso en este caso, ¿no es cierto? También por el hecho de quedar en proceso, ¿no es cierto?, quiere decir que no están terminadas y por lo tanto, ¿no es cierto?, se trabaja con grados de avance, es decir, cuánto se alcanzó a terminar de ese producto que no quedó terminado al 100%. Esto, ¿no es cierto?, que también se ve en asignaturas de costo como costo y presupuesto, por ejemplo, donde se trabaja con la producción equivalente o las unidades equivalentes, que es esto que está acá, ¿cierto? Calcular cuánto serían estas 50 unidades a medio terminar, pero si con lo que se ocupó se hubiesen terminado. Aquí es el cálculo de la producción equivalente, que también me sirve, ¿no es cierto?, para trabajar de manera más simple con los productos que no están terminados, pero cuánto habría terminado con lo que ocupé. Por ejemplo, si tengo 4 unidades al 50%, sería lo mismo que decir que con esas 4 unidades a medio terminar, al 50%, habría alcanzado a terminar 2 completas. Entonces, eso es multiplicar por este porcentaje. No es nada más que multiplicar las unidades por el porcentaje, es decir, 50 unidades por el 60%, eso me daría 30 unidades, ¿cierto? O 50 unidades al 40%, 20 unidades, 5 por 4, ¿cierto?, o por el 40%, 20 unidades. A eso se refiere estos grados de avance. Bien, veamos entonces, para hacer este cálculo con los costos estimados, lo primero que necesito, o el primer paso, ¿no es cierto?, es registrar los datos reales. Vamos a escribir aquí, paso 1, en la cuenta T. Ahora, ¿por qué una cuenta T? Porque de esa manera es más fácil hacer después los cálculos. Es decir, al visualizarlo en la cuenta T, es más fácil ver la diferencia entre lo estimado y lo real. Entonces aquí hago el cálculo o el registro, mejor dicho, del cálculo real, porque los valores no tengo que calcularlos, me lo están dando, ¿no es cierto?, esos que están ahí. Los calculo, perdón, los registro, ¿no es cierto?, directamente en un asiento contable, para de ahí traspasarlo a la cuenta T, donde voy a ir teniendo en un lado los reales, al lado del debe, y los estimados al lado del haber. Entonces, tanto la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, o los gastos indirectos de fabricación, como aparecen también en algunos textos, y como también la legislación tributaria en Chile le llama GIF a los que nosotros les decimos CIF, pero es lo mismo. Ya, entonces voy a hacer el registro contable, como quedaría el asiento, ¿no es cierto? Entonces, el primer paso es la contabilización de esto, de los valores reales que tengo más arriba. Entonces, ¿cómo me quedaría contabilizado? Voy a poner aquí, ¿no es cierto?, al lado del debe, por así decirlo, ¿no es cierto? Este sería el registro 1, al lado del debe. Esta cosa cree que estoy restando y no estoy restando. Algo que quede cara de asiento contable. Entonces tengo los productos en proceso, que es una cuenta que se crea solamente para estos efectos, es decir, solamente para hacer estos registros. Y perdón, MPD MOD
los costos indirectos de fabricación. Y como digo, los valores reales, es decir, esos mismos que están ahí. Los voy a copiar para acá. Ahí, y ya lo voy a checar un poquito porque... Y aquí, ¿no es cierto?, la suma de esos tres. La suma de estos tres valores. 14, 9, 10. Entonces, voy a hacer por acá al lado una cuenta T. Por aquí. Productos en proceso. Que como digo, no es nada más que una cuenta que se crea específicamente para hacer el registro y después la comparación entre lo que son los valores reales por un lado y los estimados por el otro. Es decir, en vez de que se llame debe haber, que no es que se le cambie el nombre, sino que en el lado del debe van los valores reales y en el lado del haber los valores estimados. Entonces, eso tenemos ahí. La cuenta T. A este lado los valores reales. Entonces, como estos son los reales, aquí me van a quedar los 14.910 que acabo de registrar acá. Después, una vez que tengo lista esta parte, el paso 2, por así decirlo, sería empezar ahora a... Paso 2. Sería empezar a valorizar, pero ahora a costo estimado. Los costos estimados son estos unitarios que tengo acá arriba, 17, 20 y 10, ¿no es cierto? Dice costos estimados unitarios. Unitarios, entonces los multiplico por las unidades, pero aquí tengo que tener cuidado porque los costos son unitarios, estimados, unitarios estimados, pero las unidades son reales. ¿Ya? Esta es la producción al final del proceso. Entonces aquí tengo que tener cuidado porque estoy mezclando valores pesos estimados y unidades reales. Cuidado con eso. Y entonces el paso 2, entonces la evaluación de producción terminada, pero a costos estimados. Vamos a poner el mismo formato de acá arriba para que sea parecida la cosa. Entonces, con esto ahora lo que tenemos es que vamos a hacer un cuadrito, ¿no es cierto?, con el detalle. ¿Y qué es lo que tengo? Bueno, por elemento, porque tengo los costos arriba separados en materia prima, mano de obra y SIF. Entonces, los elementos del costo, que son lo que tenemos acá arriba, materia prima, mano de obra y SIF, lo voy a copiar. Los elementos del costo y los voy a separar por, como dice arriba, ¿no es cierto?, la producción terminada. La producción terminada son 250 unidades. Entonces voy a anotar lo mismo, producción terminada. El costo unitario estimado. Voy a agrandar aquí. Y el costo total. El costo total va a ser obviamente la multiplicación. La producción terminada, que eran las 250 unidades que me dan ese dato. Ahora, lo estoy separando por elemento del costo, pero obviamente como están terminados, entonces se ocupó el 100% de materia prima para terminar las unidades, el 100% de mano de obra, etcétera. Entonces, están terminadas, pero, ¿no es cierto?, y las separo igual porque los valores son distintos. O sea, me daría lo mismo en realidad si después las sumara y multiplicara 250 por la suma, que son los 47 pesos, ¿no es cierto? Eso de ahí, 47 pesos. Pero se hace por separado porque después los en proceso sí los tengo a distintos grados de avance. Entonces, para ir trabajando con un solo valor para la materia prima, uno solo para la mano de obra, es que se hace separado. Porque como digo, aquí en este caso, por el hecho de estar terminada, daría lo mismo si multiplicara la suma esta que está acá,
¿cierto? De los 17 más los 20 más los 10, que son los 47. Si los 47 los multiplico por los 250, me va a dar lo mismo que tengo separado. Es decir, 250 por 17 más 250 por 20, etcétera. Entonces fíjese que ya tengo una diferencia, porque lo real son 14.910, pero lo estimado son 11.750. Entonces, aquí hay una primera cosa que ver, ¿cierto? Que es donde me van a ir apareciendo las diferencias. Esto lo vamos a hacer un poquito más bonito. Nada más que para efectos visuales. Total. La tabla. Y este valor lo vamos a correr para allá. Ahí. Entonces, como les decía, si multiplico 250 por 47 me va a dar los 11.750, pero está separado por elementos del costo. Pero como digo, en el fondo es lo mismo, si multiplicara 47 por 250 unidades. Entonces, ¿cuál sería la contabilización ahora? Voy a copiar esto. Ahora el registro 2 sería el asiento de este cálculo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en este caso? Yo digo, terminé, ¿cierto? Terminada 250 unidades. Como ya están terminadas, entonces se van a ir al inventario de productos terminados y van a salir de los productos en proceso. Inventario de productos terminados, y salen de productos en proceso, porque ya no están en proceso, ya se terminaron, por los 11.750. Entonces aquí tengo, ¿no es cierto?, ya las diferencias que me van apareciendo, porque aquí tengo 14.910 y ahora producto en proceso, ahí 11.750. Entonces ahí tengo ya una primera diferencia, y voy a anotar la cuenta nueva que me apareció, que es, ¿cierto?, esa que está ahí. Voy a copiar esto para que me salga más rápido. Por acá abajo. Entonces este se llama ahora inventario de productos terminados. Lo voy a poner, pero no sé qué estoy escribiendo. Productos terminados o inventario de productos terminados, pero que para que me alcance. Entonces eso tengo 11.750. Ahí no hay nada por ahora, ¿cierto? Ese que está al debe, ese que está ahí, inventario de productos terminados, y ese que está aquí a la vez está ahí arriba. Entonces fíjense lo siguiente, aquí ya tengo una diferencia, que sería, ¿cierto? Si saco el saldo, voy a anotar aquí que el débito menos el crédito me da un saldo deudor, ¿no es cierto?, de 3.160. Esa diferencia, voy a poner acá, diferencia, es la diferencia entre lo real menos lo estimado, porque esto, ¿no es cierto?, son a valores estimados. Estos son valores estimados, costo unitario, pero estimado. De hecho decía estimado, pero no me quedó porque está muy grande la letra. Voy a checar un poquito para que alcance. Ahí sí, costo unitario estimado, pero esta es la producción real. Acuérdense de ese detalle, porque estos son pesos, ¿no es cierto? Lo voy a poner aquí el signo peso para que quede más claro todavía. Estos son pesos y esos son los estimados, pero las unidades no, las unidades son las reales, lo que realmente se terminó. Este informe de producción es el informe de producción al final del periodo, del mes o el periodo que sea. Entonces sigamos, ese es el segundo paso, ¿cierto? Haber hecho la contabilización con este cálculo. Después el paso 3 es traspasar al costo de venta lo que se vendió. Fíjense que acá dice que de las 250 unidades se vendieron 200, por lo tanto me quedaron 50 en proceso, que es lo que dice ahí, 50, ¿no es cierto? 250 menos 200 que se vendieron, 50 quedaron en proceso. Perdón, no me hagan mucho caso. Se terminaron 250, por lo tanto me quedaron 50 terminadas que no se vendieron, y además tengo 50 en proceso, ¿ya? O sea, tengo 4 tipos de inventario, por así decirlo. Las terminadas,
al principio del periodo, es decir, al terminar el periodo, pero antes de hacer ninguna venta, terminé 250 unidades. Y además me quedaron 50 que no alcancé a terminar. O sea, tendría 300 unidades. 250 terminadas, 50 sin terminar, 300. De esas 250 que sí están terminadas, vendí 200. Por lo tanto, me quedaron 50 que no vendí. O sea, esas me quedaron como inventario final. Y además, 50 a medio terminar o en proceso. ¿Ya? Ahí sí. Ahí es claro, es importante tener claro estos detalles porque después trabajo con las unidades y los inventarios, tengo que valorizarlos, corregir los valores, entonces tengo que tener claro cuánto es lo que me va quedando. ¿Ya? O sea, como les digo, partí una vez que termino de fabricar, pero antes de vender, necesito, yo digo, terminé 250 unidades y además 50 a medio terminar. Entonces, si sumo todo eso, tendría en total 300 unidades, pero 250 terminadas que se pueden vender y 50 que no están terminadas y que por lo tanto obviamente no las podría vender todavía. Y de las 250 que sí terminé, vendí 200, entonces me quedaron 50 terminadas como un inventario final de unidades terminadas en bodega, ¿no es cierto? Y 50 que todavía siguen en proceso porque todavía no se terminan. Están ahí en proceso todavía. Veamos entonces el paso 3. Paso 3. El traspaso a costo de ventas de los productos o de la producción terminada, productos terminados, pero a costo estimado. Entonces, traspaso a costo de venta del producto terminado, pero a costo estimado. O sea, acuérdense que ese valor que está ahí, ese es costo estimado. Entonces yo de aquí tengo que sacar la parte de los que ya se vendieron. ¿Cuántas se vendieron? Decía, ¿no es cierto? 200. Entonces vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero ahora, ¿no es cierto?, por lo que se vendió. Entonces tengo, ¿no es cierto?, exactamente lo mismo, pero me cambia ahora que son 200. Y 200, porque vendí 200. Por lo tanto, fíjense que el costo de la venta sería 9.400. Sería 9.400. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar de la producción o de los productos terminados de aquí 9.400 y los traspasaría, otra cuenta, al costo de venta. Costo de ventas. Entonces 9.400 y ahí nada. Entonces son las cuentas que tengo hasta ahora. El valor real, el valor estimado, saqué a valores estimados, porque eso dice, ¿no es cierto?, a costo estimado, saqué a productos terminados y ahora voy a sacar a productos que se vendieron, o sea, al costo de venta, pero siempre a costo estimado. Entonces, acuérdense que esos son el valor estimado, ese también es estimado y ese solamente es el real hasta ahora. Y después voy a tener que arreglar esa diferencia de alguna forma y traspasarla cuando corrija los valores, ¿no es cierto?, traspasar esos 3.160 de alguna forma a los valores, al costo de venta y a los 50 que me quedaron terminados en bodega y a los otros 50 que quedaron en proceso. Esos 3.160 los tengo que repartir, por así decirlo, de manera proporcional, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver cómo se hace. Un poquito de estos 3.160 a los productos que se terminaron, que quedaron en bodega, las 50 unidades, que sería la diferencia de esto, pero a valor real, porque si saco la diferencia aquí va a ser a valor estimado. Y tengo que repartir un poco también al costo de venta, que es la mayor proporción, estos son 200 unidades, y un poco también a los que quedaron en proceso. Entonces eso es lo que viene ahora, ¿cierto?, cómo traspasamos esos valores. Entonces tenemos ahora, bueno, tengo que contabilizar, ¿cierto? Me faltaría hacer el registro contable, que es lo que se pedía arriba, o sea, en el ejercicio original, que también era que hiciera las contabilizaciones. Entonces voy a contabilizar esta otra parte. Obviamente no. Y tengo que sacar este sería el tercero. Entonces el costo de ventas
9.400 y obviamente 9.400 acá también, de la cuenta de inventario en productos terminados o productos terminados, como dice acá solamente. Ahí para que tenga más cara de asiento contable. Ya, entonces hasta aquí vamos con el paso 3. Ahora vamos a ver cuánto valen, por así decirlo, los productos en proceso. Entonces ese sería el paso 4. Paso 4. La evaluación de la producción en proceso. Vamos a borrar esta cosa. En proceso a costo estimado, pero según el grado de avance. Porque aquí tengo un problema, entre comillas un problema, ¿no es cierto?, en que no es tan fácil como llegar y multiplicar de esta manera, porque no son 200 unidades o 250, sino que son 50 a un grado de avance distinto. Entonces aquí el cuadro es el parecido, pero un poco más largo, digamos, porque tengo que sacar la producción equivalente, como se llama. Entonces voy a copiar el mismo cuadro, la primera parte es la misma, es decir, los mismos datos, pero voy a tener que insertar alguna información. Entonces vamos viendo. Tenemos los elementos del costo, que son los mismos. La cantidad de unidades la voy a poner aquí. Cantidad de unidades y el grado de avance. Esto no voy a correr para acá. El grado de avance. El grado de avance y la producción equivalente que necesito. Voy a tener que ampliar un poquito. El costo unitario y el costo total, eso sí sigue siendo lo mismo. Obviamente aquí me va a cambiar esa parte y esto tengo que rellenar acá. Entonces, ¿qué datos tenemos? Primero, no son 200 unidades, son 50. Después, el grado de avance es distinto. Para la materia prima directa es 60%, para la mano de obra directa 40% y el CIF 40%. Entonces, grado de avance 60, 40 y 40. Esto es porcentaje, 60%, más que menos, 40 y 40% de avance. La producción equivalente es simplemente multiplicar las unidades en proceso por el grado de avance de cada elemento del costo, es decir, 50 por el 60% y 50 por 20 y 50 por 20. Esto no se suma porque son 50 unidades, ¿no es cierto? No son 150 si lo sumara, eso tampoco, y aquí tampoco tengo que sumar nada. Entonces ahora sí multiplico, ¿no es cierto?, las 30 unidades, que acuérdense es el equivalente a 50 unidades al 60%, es decir, 50 unidades al 60% es equivalente a 30 unidades terminadas, completas. Entonces lo que voy a multiplicar es como si hubiese terminado 30 unidades por 17 pesos y lo mismo, ¿no es cierto?, con las otras dos. Y eso me da 1110 pesos en total. Aquí no se contabiliza nada porque este es un cálculo solamente que después más abajo lo vamos a contabilizar cuando hagamos lo que se llama el cálculo de la variación, que es lo que viene ahora. Entonces el paso 5, paso 5, el paso 5 es la determinación del coeficiente rectificador, que se llama determinación del coeficiente rectificador.
significa eso? Que voy a tener que calcular un factor que lo vamos a ver, que representaría en cuánto tengo que aumentar el valor estimado, ese que de acá, ¿no es cierto?, para llegar al valor real. Entonces para eso necesito sacar la variación o la diferencia entre el costo histórico y el costo estimado. El costo histórico, que sería el real, ya lo tenemos, ¿no es cierto?, que es el que está acá arriba, ese. Es el real, o el que me dieron como dato. Pero yo tengo un costo estimado distinto, que es, ¿no es cierto?, por ejemplo, respecto de la materia prima, a 17 pesos, 4.250 más los 510. Este no, porque este es el coste de venta. Y estas 200 unidades están incluidas dentro de las 250. Entonces este dato no lo ocupo para lo que voy a ver. Sino que yo digo, ¿cuánto gasté? Acuérdense que en total fabriqué 250 unidades más 50 que me quedaron a medio terminar. Eso fue lo que produje en total, ¿cierto? La producción fue 250 unidades, de las cuales vendí 200, ¿no es cierto? Pero las que fabriqué en total, y por lo tanto gasté materia prima, mano de obra y SIF para fabricar 250 unidades, más 50 que me quedaron en proceso. Entonces yo digo, a valor estimado, gasté 4.250 para terminar las 250 unidades, y además gasté 510 pesos para dejar 50 unidades al 60%, que equivalen a 30 unidades terminadas, ¿cierto? Entonces ahí están las 50 y las 250. Entonces eso es lo que esos datos son los que voy a ocupar ahora para calcular las diferencias. Entonces el cuadro parte muy similar. No lo voy a copiar entero, ¿verdad? Ahí voy modificándolo, copiar, porque la primera columna es la misma, elementos del costo. Entonces, esto lo voy a borrar porque aquí sí que cambia casi todo. Ya, los elementos del costo son los mismos obviamente, pero lo primero que voy a trabajar es el costo histórico, que es con el que voy a trabajar para diferenciarlo del... aquí me falta un título para que quede más clarito. Ahí voy a poner... bueno, acá abajo primero, los productos terminados y los en proceso. Lo que yo voy a buscar aquí es la cantidad de pesos, ¿no es cierto?, el valor que se ocupó en total en tanto los productos terminados como los en proceso, los que les he explicado recién. Entonces todo esto que está aquí, esas tres, voy a poner un título ahí, es la evaluación, pero a valores estimados, porque la de aquí es real, esto es real, pero esto que está aquí, estas tres son estimadas. Entonces lo voy a poner aquí, evaluación a costo estimado. Ya. Entonces lo vamos a poner ahí más bonito. Vamos a aumentar un poquito ahí. Entonces esto de aquí lo voy a poner con línea más gruesa también para que se note mejor. Esta es una cosa y esta es otra, que son los dos que voy a comparar: el histórico, que es real, y el estimado. Entonces lo que voy a sacar para acá, lo primero, es la variación. Y lo que viene es lo que se llama el coeficiente rectificador. Ya, ahí. Y eso también lo encerramos para que quede más bonito. Ya, no se echó a perder nada, no. Entonces, los costos históricos los tengo, los copio tal cual, no tengo que calcular nada porque son datos que ya tengo, los copio, ¿no? Ahora esos tres, los voy a ver, no lo voy a copiar así, porque se me van a desaparecer las líneas, voy a tener que hacer cuadro de nuevo. 5.360 más 5.950 y 3.600. A ver, no me faltaría aquí la suma de esos
3, 14, 9, 10, 14, 9, 10, que son los 14, 9, 10 que tengo ahí, o, ¿cierto?, los de ahí, el valor real. Los productos terminados en pesos, acuérdense, estamos hablando de evaluación, o sea, valores. Aquí me olvido de las unidades, porque quiero comparar la variación o la diferencia entre el valor real y el valor estimado. Entonces, veamos. Los productos terminados, ¿cuánta plata gasté? Respecto de la materia prima directa, ahí está, 4.250. La mano de obra y los CIF. Eso que está ahí. 4.000, 5.000 y 2.500. O sea, debería sumarme, ¿no es cierto?, a los 11.750. Ahí me quedó. Ese era ese. Y ese era ese. Ahí sí. Después en proceso, los copios de arriba también. Ya los tengo, ¿no es cierto? 510, los 400, los 200 y la suma de los tres, los 510 más los 400 más los 200, eso me debería dar los 1110 que tengo acá arriba, ¿cierto? Los mismos. Voy a hacer lo mismo que tenía ahí, para que quede claro que son pesos, ¿no es cierto?, y no unidades, para que quede más claro. Vamos a poner ahí el valor. Entonces le agrandamos el tamaño y el total, la suma. ¿Cuánto he gastado? Eso para terminar, los que se terminaron, las 250 unidades, más esto para los que quedaron en proceso. 4.760, 5.400 y 2.700. ¿Y eso cuánto me da? En total, la suma de los tres, la suma de ese más ese más ese, que sería lo mismo que si sumara hacia el lado. O sea, eso más eso, obviamente los 12.860, que es lo mismo que tengo aquí hacia abajo. Tiene que necesariamente, obviamente, ser así. ¿Cuál es la variación? En pesos, entre el histórico menos el estimado. O sea, eso menos eso, en ese orden. 600, 550 y 900. Eso me da, de nuevo, ¿no es cierto?, la suma de eso más eso que sigue, 2.050 pesos. Y el rectificador, es decir, el coeficiente rectificador, lo calculo dividiendo la variación por el total estimado. La variación dividido por el total estimado. Entonces, la variación dividido por el total estimado, eso me da, claro, dice 0 porque está con arriba, lo había dejado sin decimales. Entonces, si le ponemos los decimales, ahí aparece, ¿no es cierto?, una buena cantidad de decimales. Me voy a sacar algunos pocos para agrandar el valor del numerito. En realidad, el Excel toma todos los decimales habidos y por haber, así que da lo mismo, ¿cierto?, y lo que estoy poniendo yo ahora. Y vamos a sumar para abajo el mismo formato, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, voy a ennegrecer esto de acá para que quede claro las sumas, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, la parte de del factor de coeficiente de rectificador. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me faltaría una contabilización de esto, que es la diferencia. Y fíjense lo siguiente. Voy a contabilizar esa diferencia, porque esa sí tengo que contabilizarla, porque después me va a afectar en los valores finales. Ahí lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, pero tengo que contabilizar esto. Este sería ya el cuarto registro. Entonces, como digo, lo que voy a contabilizar es la diferencia, la variación, lo que me faltaría para dejar
esta diferencia registrada ahora, porque esta no la he registrado, ¿no es cierto? Estamos en el paso 5 recién, faltan hartos pasos todavía, por si acaso. Entonces, esas dos cuentas no van, obviamente. Voy a traspasar las variaciones con ese nombre. Variación. Esta es una cuenta transitoria, ¿no? Aparece ahora, pero va a desaparecer luego. Ya lo vamos a ver más abajo. Variación materia prima, variación mano de obra, variación CIF. Mano de obra directa y variación costo indirecto de fabricación. Y eso se va a producto en proceso. ¿Qué es lo que tengo que traspasar para acá? Los valores, estos de acá, las variaciones. Es decir, los 600, los 550 y los 900. Y eso me da la suma que hay ahí, ¿no es cierto? Los 2050. Esto, ¿cierto? Esto de acá, lo voy a poner ahí. Es el registro de las variaciones. Voy a poner una glosa acá para que acordarme que es lo que dice. Registro de variaciones. Bueno, en todo caso está abajo el cuadro de las variaciones. Pero eso es. Estas cuentas, como les digo, son transitorias. Las voy a desaparecer luego porque después estas las tengo que traspasar, como decía, al costo de venta y al inventario final, etcétera. Entonces hasta aquí vamos, ¿no es cierto?, con una parte importante, digamos, de todo lo que hemos hecho, porque ya tengo claro la diferencia. Ahora, esos 250 que están ahí en la cuenta producto en proceso, debería registrarlo acá arriba, ¿cierto? Voy a borrar eso. A ver, no lo voy a borrar. A ver, 2050 era, ¿no? Voy a borrar eso, sí, mejor lo voy a borrar porque tenía 3000, pero después lo voy a ocupar más abajo. A ver, voy a dejar aquí porque me va a faltar espacio. Entonces, ahí todavía no llego a los 14. Fíjese que dice 3800, por lo tanto todavía me faltan más de 1000. Bueno, de hecho 1110 si lo saco a la cuenta, ¿no es cierto? 14.910 menos 13.800, me faltan 1110 todavía para ajustar. Tengo una diferencia ya, pero me falta otra que ya la vamos a ver por qué me falta todavía una diferencia. Ahora vendríamos con el paso 6. Paso 6. Este paso similar al anterior, pero ahora vamos a calcular un nuevo factor similar a este, coeficiente rectificador, pero en relación a la producción, porque este está en pesos. Ahora vamos a trabajar en relación a las unidades, a la producción. Ahí lo vamos a ver cómo se hace. Entonces viene ahora la determinación de las variaciones. Voy a escribir mejor todo lo que hemos hecho para que no se me olvide. Determinando las variaciones y el coeficiente rectificador. Se procede, todavía falta, o sea, todavía me acabé por ahí. Se procede a corregir la evaluación, la que hicimos arriba, de la producción a costo histórico. Es decir, la que yo había hecho a valor estimado la tengo que corregir a costo histórico, porque ese es el valor de lo que realmente se acabó. Entonces, por eso que se dice, ¿no es cierto?, que lo que yo voy a hacer es corregir, porque obviamente los valores originales no son los correctos porque son solamente estimados. Entonces, si suponemos que la corrección se realiza sobre el volumen de producción por
será necesario, sí, necesario determinar el coeficiente de rectificación, como les decía, pero ahora por unidades, por volumen, porque el primero, el que hicimos acá, ese es en pesos, pero lo vamos a calcular también en volumen y de ahí vamos a ver por qué era necesario hacer esto que estamos haciendo. Entonces tenemos un cuadro similar, tanto los elementos del costo, pero vamos a ver ahora por unidades, con los pesos estos de acá, con esta variación. Ahí vamos a ver cómo se hace el calculillo. Vamos a copiar este completo para abajo, pero de ahí le vamos a hacer las modificaciones para que quede como nos sirve. Entonces, bueno, los elementos del costo obviamente son los mismos. Aquí voy a anotar las variaciones. ¿Qué variaciones tenemos? Eso, nada que ver ahí. Todo eso para allá, nada que ver. Los productos terminados sí. Aquí. Para no confundirme. Ahí está. Ya, entonces las variaciones que tenía eran los 600, los 550 y los 900. 600, 550, 900. Esas variaciones que tengo, que ya las tengo, ¿no es cierto? Ahora voy a trabajar pero con los productos, ¿ya? Porque recién teníamos los valores de los productos terminados y de los productos en proceso. Ahora las unidades, por eso que hay que tener cuidado, porque ahora estoy trabajando en productos, ¿ya? Por el volumen. Voy a poner acá coeficiente rectificador por volumen de producción. Importante este dato porque acá arriba dice que es valores, ahora dice que es por volumen de producción. Así que, como digo, importante tener en cuenta ese dato, que ahora es por volumen, no se les olvide. Ya, entonces, y productos terminados, unidades, 250, 250, 250. En proceso eran 30, 20 y 20. Entonces en proceso 30, 20 y 20. Por lo tanto, ¿cuántas unidades en total tengo? Esta suma no va. Respecto de la materia prima, ¿cuántas unidades terminé? 250 completas más 30 equivalentes. Serían 280. Eso no son pesos, por si acaso. Son unidades. Entonces, pero eso tampoco se suma porque son unidades independientes. Entonces, eso sí, 280, 270, 270. Entonces ahora esta la elimino. Entonces ahora igual de nuevo, ¿no es cierto? Calculo, pero ahora por lo mismo, ¿no es cierto? Pero en vez de pesos, en unidades. Pero ahora la variación en pesos, esa, vamos a poner aquí, esa variación en pesos la divido por el total de unidades. Y me da eso, 2,14. Esto mismo lo voy a copiar por abajo, por abajo. Y ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada unidad le tendría que agregar 2,14 pesos, ¿ya? Al valor original. Ya eso lo vamos a hacer arreglar ahora. Pero es como en unidades, entonces ahí es medio complicado, porque en pesos es más fácil, porque yo digo, bueno, le tengo que agregar tantos pesos. A ver, por ejemplo aquí. 600 por eso que está ahí, 75 pesos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir 75 pesos? Que yo tendría que agregarle
algo así como 75 pesos, pero el problema es que no es tan así porque tampoco le tengo que agregar 75 pesos, por eso hay que tener cuidado en no mezclar valores y unidades por separado. El cuadro que sigue se va a clarificar, ¿ya? Olvídense mejor del 75 porque en realidad se van a enredar. Es mejor hacerlo por separado y paso a paso, como lo estamos haciendo. Hasta aquí vamos bien, en el sentido de que estoy viendo cuánto es la variación y este sería como un porcentaje, es decir, yo le tendría que agregar un 12,6%, podríamos decir, al valor a ese valor. Al agregarle el 12,6%, por así decirlo, yo debería llegar a el valor al que necesito, que sería, ¿no es cierto?, el 5.360. 4.760 por... Ah, perdón, 1.126. Mira, lo voy a ver para que me entiendan qué es lo que quiere decir. A ese valor yo le tendría que agregar por 1 punto, eso que está ahí, 12605 bla bla bla, me da 5.360, que son los 5.360. Bueno, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que esos 600 pesos y representan en total algo así como si eso fuera en porcentaje, ¿no? Se lo voy a anotar acá al ladito, ese mismo valor, pero como porcentaje. Ahí está la tabla de porcentaje. Me quedaría, le voy a poner más decimales, esto me quedaría el mismo número, ¿cierto? 1265, pero como porcentaje, 12,60504. ¿Ya? Entonces, lo que estoy diciendo en cierta forma es que le tendría que agregar a este valor, al estimado, para llegar al valor real, el histórico, tendría que agregarle un 12,6% en pesos. ¿Ya? Eso es lo que hicimos en este primer cuadro, en valores. Ahora, en unidades, ¿por qué en unidades? Porque yo hice más unidades, acuérdense que estos son valores reales, pero yo había calculado en pesos para una cantidad de unidades que no conozco. ¿Ya? Entonces, por eso que se calcula también en unidades de producción. Además, estas son producción equivalente. Ya, veamos entonces qué es lo que sigue. ¿Cómo se hace el paso que sigue? Tenemos, ¿no es cierto?, la producción y ahora hay que arreglar o corregir, ¿no es cierto?, mezclando, por así decirlo, los dos cuadros, la producción, los valores y el coeficiente rectificador que acabamos de calcular. Entonces, voy a poner acá el título, por acá arriba, ahí más bajito. Ahora viene la corrección de la evaluación estimada a costos reales. O sea, voy a corregir, como dicen, esta corrección de los valores estimados a los que deberían ser, a los costos reales. Y un cuadro similar, ¿cierto?, para ir anotando los datitos. Claro que con otros valores. Parte igual, ¿cierto? Pero de ahí todo esto es distinto. Aquí voy a borrar aquí. Entonces, ajuste por unidad, lo primero. ¿Qué es lo que significa ese ajuste por unidad? Significa que voy a utilizar este valor, ese de ahí, pero no como peso, sino que como está aquí, ¿no es cierto? Entonces tengo que agregarle todos los decimales habidos y por haber, lo que me caigan ahí, y ese y ese, y ahí tengo el mismo dato así. Después, la cantidad de los inventarios en proceso lo voy a hacer por separado. O sea, bien digo, los en proceso, los terminados y los vendidos, porque yo tengo que ajustar los tres valores. Acuérdense que les decía al principio que yo había partido, ¿no es cierto?, con que al terminar el mes dije, se fabricaron en total 250 unidades y 50 quedaron a medio terminar, pero de esas 250, 200 se vendieron y 50 me quedaron en bodega. Entonces tengo
un inventario de 50 unidades terminadas que están en bodega, 50 que están a medio terminar y 200 que se vendieron, que es el costo de la venta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a arreglar ahora. Entonces, el inventario. En realidad el orden aquí da lo mismo, productos terminados, porque van por separado. Y, a ver, no, pero me va a faltar aquí, porque tengo las unidades y el costo. Este iría más arriba. No sé qué me va a quedar ahí, porque se va ahí. Aquí empezamos. Ahí. Inventario de productos. ¿Alcanza? Sí se alcanza. Ya, entonces, eso sí. Entonces tengo la cantidad o el volumen y el valor, o el costo mejor, para no confundir con el precio de venta. El costo y la cantidad. Entonces esto lo vamos a dejar igualito ahí. Y voy a tener lo mismo para los que siguen y lo mismo para los que siguen. Entonces voy a tener, como les decía, terminados, en proceso y vendidos. Inventario final, las 50 que me quedaron que no vendí, 50, 50, 50. Estas son unidades, no pesos. Estos sí son valores, entonces lo vamos a poner ahí, valores. Estos son valores. Y lo mismo acá. Entonces estos de acá son el costo de venta o la producción vendida, como quieran. También puede ser costo de venta, porque para allá se va a ir el dato. Y los productos o el inventario de productos en proceso. No, por el inventario mejor, porque eso es lo que queda en bodega. Inventario de productos en proceso. Ahí, entonces la producción vendida, ya sabemos, son 200, 200, 200. Y la cantidad aquí eran 30, 20 y 20. Siempre se trabaja con la producción equivalente, por si acaso. Y para que sea igual. Ya, y el costo ahora, ¿cómo lo calculamos? Ese costo tengo que, iba a decir mezclarlo, tengo que relacionarlo con los datos que traía de... A ver, ese factor lo multiplico por las unidades. Y lo mismo aquí y lo mismo ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar ahí? El factor por las unidades. Y me queda, ¿no es cierto? 107. Esos 107. Lo voy a dejar con 2 decimales. Estos 6 son pesos. Ahí. En realidad, los decimales no son muy relevantes, pero como son valores unitarios, mejor, ¿no es cierto?, dejarlo como con decimales. Ya, esto también lo voy a poner, lo voy a sumar ahí y voy a sumar acá. Y como decía, el resultado aquí es lo mismo, es decir, ese, el factor de por las unidades, pero igual, ¿no es cierto?, con 2 decimales. $1.502,65 y por último los en proceso. El factor o el ajuste por unidad, como dice ahí, por las unidades. Ajuste por unidad por unidades. Y aquí me quedaron muchos decimales. Con 2 no estamos bajando, ¿no es cierto? Ahí. Y el mismo formato, porque son valores. Ya, ahí sí. Y ahora
voy a sumar un último valor, digamos, que sería la corrección completa, es decir, cuánto valen los los productos terminados, cuánto le voy a agregar a los productos que están terminados, las 50 unidades que quedaron terminadas en bodega, cuánto le voy a sumar al costo de venta y cuánto le voy a sumar a los que quedaron en proceso, que también están en bodega, ¿no es cierto? Entonces, corrección total. Total. Vamos a aumentar ahí un poquitito, ya. Entonces, ahí. Y fíjense lo siguiente, aquí vamos a sumar, pero aquí nos va a servir también para comparar si lo que hicimos está bien, porque estamos repartiendo en pesos 250 pesos. Aquí lo hicimos por unidades. Ese valor que está relacionado con los pesos, porque estos son pesos, que lo ajustamos por volumen. ¿Por qué por volumen? Porque era necesario trabajar con unidades, ¿cierto? Unidades, unidades, unidades. Pero estamos ajustando los pesos, esos 600, esos 550. Entonces yo voy a sumar ahora los ajustes de las tres y de los tres inventarios distintos, tanto de los productos, las 50 unidades que quedaron terminadas, más las 200 que se vendieron, más los 30 que me quedaron en proceso. Y fíjense que me da 600, que eran los 600 que tengo que repartir. Vamos a agrandar ahí el valor. ¿Cierto? Bueno, también se suma, así que vamos a tirar para el lado. Después, bueno, lo mismo, la suma, ¿no es cierto? Y la suma, y me da los 2050, que son lo que tengo que repartir. ¿Ven? Entonces, en realidad son por números enteros. Voy a sacarlo. Ahí. Ya, entonces, ahí quedó más claro, ¿no es cierto? Que lo que estaba repartiendo era exactamente lo mismo, pero primero lo ajusté por los pesos, ¿cierto? Que es lo que está acá arriba. Después volví a hacer lo mismo, pero en unidades. Esto de abajo, esto de acá, era para saber, como les decía, cuánto le va a tocar a cada inventario. 107 de materia prima, 101 de mano de obra, 166 de CIF. A los que quedaron en bodega que no se vendieron. Esto a los que se vendieron y esto a los que quedaron en proceso. Y en total, ahí están los 600 pesos que tenía que repartir, etcétera. Ya, veamos ahora un último paso, porque no sé si se acuerdan que yo aquí, ¿no es cierto? Si veo, todavía tengo diferencia. Me voy a hacer la suma acá abajo. Voy a hacer un saldo de la cuenta y tendría, ¿no es cierto?, la suma de los cargos, que sería lo que tengo acá, la suma de los abonos, o sea, tengo el débito y el crédito de la cuenta, y el saldo, lo voy a anotar acá abajo para que se note mejor. Débito menos crédito. ¿Cuánto tengo de diferencia? 1110. Y esos 1110, ¿dónde los dejamos? Ahora vamos a ver qué pasa con esos 1110, porque todavía me están faltando, ¿no es cierto?, para ajustarlo. Tengo 2050, ¿no?, que son los 2050 que tengo acá arriba, o sea, abajo, esos de ahí. Entonces, veamos, nos está faltando el paso 7, ¿no es cierto? Tenemos el 6, nos falta uno todavía, que sería el de ahora, el paso 7. Entonces, paso 7, eso es más corto. Paso 7. Entonces, esto es la corrección de la hoja. Esta es la primera, la hoja de costos es la primera que hicimos. Unitario para el próximo periodo. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué dice para el próximo periodo? Porque yo cada vez que voy haciendo esto, voy ajustando mis valores para ir acercándome, ojalá, cada vez más a la realidad. Acuérdense que el primer cálculo que se hizo, déjenme terminar de escribir aquí porque lo vamos a dejar la producción a costo histórico, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos haciendo.
costo histórico. Histórico. Ahí sí. ¿Cuál es la idea de lo que estamos haciendo? Acuérdense que yo les decía, ¿no es cierto?, que estos valores, que son estimados, se calculan de acuerdo a los datos históricos, de acuerdo a los datos estadísticos, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a empresas similares, ¿no es cierto?, de rubros similares. ¿Qué es lo que hace la empresa? Dice, a ver, estos podrían ser nuestros costos. Son estimados. Nosotros estimamos que vamos a gastar tanto de materia prima, etcétera. Pero después resulta que no gasté 17 pesos, sino que gasté un poquito más, ¿cierto? Y gasté, y a ver, si lo vemos por acá, el costo total. ¿Dónde está el costo total? Que recién le sumo el porcentaje, acá. Eso es lo que yo estoy gastando, ¿cierto? Entre los productos terminados, los 250 unidades, y que lo que habíamos sacado de acá arriba, ¿no es cierto? Eso de ahí, las 250 unidades que terminamos, más las que quedaron en proceso, que es las que están acá abajo, los 510. Entonces yo dije, gasté eso. Veamos si es cierto. Esos 4.760, si los divido por las 280 unidades en este caso, me da 17. ¿Por qué 280? Porque, ¿no es cierto?, eran 250 más 30, 250 terminadas y 30 que serían las que si estuvieran terminadas las 50, eran 30, ¿cierto? Entonces, no sé si me da ahí, sí, 19 y 10, 17, no me da justo por los decimales, porque en realidad ese no es 19, sino que un poquito más. Todos son en realidad un poquito más, ¿cierto? Entonces, pero si lo sumo, me da 46. Se me están perdiendo unos pesos ahí por el ajuste, por los decimales. Pero, no, mentira, no es eso, es porque aquí estoy trabajando con otro valor. En el de aquí arriba, de ahí, estoy dividiéndolo por ¿dónde está? Lo estoy dividiendo todo por 280, no son 280, son 200. Eran 270, por eso medio menor, lo dividí por un número más grande, 270 y 270, la producción equivalente. Ahí sí, ahí tengo, ¿no es cierto?, los valores originales. Entonces lo que yo estoy diciendo es que, ¿no es cierto?, estos 470 es si es que yo trabajo a valores estimados, pero en realidad resulta que gasté más. ¿Cuánto sería lo más? En realidad es eso dividido por los 280. Entonces ya no son 17, son 19. Y estos sería S dividido por 270, 22. Y esto dividido por 270 me da 13. Entonces en vez de sumar 47, voy a sumar 55. ¿Me dan cuenta? O sea, hay una buena diferencia entre 47 y 55. De hecho, 8 pesos. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que yo estoy ajustando ahora. Ya estoy tratando de arreglar los valores, y en vez de 47, ¿no es cierto?, 50 y por los decimales, ¿no es cierto?, porque no es justo, digamos, no es preciso el valor, porque aquí lo tengo valores totales nomás. O sea, se gastó tanta plata, ¿cierto?, en total. Este otro era unitario, sin decimales, por lo tanto sí me da un valor exacto. Pero este otro, ¿cierto?, son valores unitarios, que de hecho si les doy los decimales acá, me va a dar, ¿no es cierto?, que no son valores justos. O sea, de 17 sube a 19,14, que serían, ¿cuánto sería la diferencia aquí? Todos suben, de hecho. En el ejercicio que suben, podrían bajar, eso da lo mismo. Son 2,14, 2,03 y 3,333, que es eso que tengo acá, ¿ya? Ese en porcentaje, ¿no es cierto?, lo que le había explicado anteriormente, que sería que a ese yo le sumara un 12, y tanto, y me llegó a los 5.300. Es eso, es lo mismo aquí en unitario, ¿ya? Por eso que me da un valor más o menos parecido. Pero lo que yo estoy haciendo es, ¿no es
cierto? Ahí están los mismos números de acá arriba, 2,14, 2,03 y el 3,333. Y lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Es que en el último cuadro, lo que yo voy a hacer ahora es que si el próximo periodo tengo que volver a estimar, yo ya sé que los tengo que subir a ese valor, porque ese es uno más cercano a la realidad. Pues yo había trabajado con valores muy baratos, muy bajos, y en vez de 47 me dio 54,5 por lo menos. Entonces quiere decir que al ajustarlo, que es lo que voy a hacer acá, dice corrección para el próximo periodo, es porque yo voy a dejar para el próximo periodo que ahora tengo que trabajar con esos valores, que probablemente van a seguir siendo estimados, porque no sé lo que pueda pasar el próximo periodo, que suban, ¿no es cierto? Como pasa, por ejemplo, con el combustible o con la inflación, que ¿no es cierto? Todos los periodos algunos valores suben, la mayoría, algunos pocos bajan. Entonces, de nuevo, si yo vuelvo a estimar, de nuevo voy a tener que hacer todo esto. Pero la idea es que ojalá, ¿no es cierto?, sea cada vez más cercano a la realidad, porque tengo nuevos datos que van ajustando mis datos históricos, que eso es lo que estoy haciendo ahora. Ya, entonces, ¿cómo quedamos con esto ahora? De nuevo, ¿no es cierto?, el cálculo parecido a esto. Sí, por ahí. Copiar. Entonces, esto ya no corre. O sea, no corre aquí porque corre al ladito, pero lo vamos a borrarnos ahí. Y vamos a como corresponde. Entonces, los elementos del costo siguen siendo los mismos. El costo unitario estimado, porque lo voy a subir. Costo unitario estimado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que hice acá. Eso mismo que te estaba explicando es lo que voy a hacer acá. Entonces el costo unitario estimado que tenía era ¿cuánto? 17 con decimales por eso. Ahí, 17, 20 y 10. Aquí empezó. Ahí. Y eso era, ¿no es cierto?, los 47 que ya conocemos. Ahí. Y la misma tontera. 47 pesos. A ver si me deja centrarlo porque... no, porque están con el otro formato. Aquí el coeficiente rectificador. El primero que calculamos. No este que me suma 7,5, sino que el que calculamos más arriba. Coeficiente rectificador. Ese que le decía yo, ¿no es cierto?, que sería como un porcentaje. ¿Cuánto sería el ajuste por unidad? Y el costo unitario ya reajustado. Entonces, costo unitario ajustado. O corregido, como quieran. Y eso, chao. Bueno, esta columna no va. Entonces, ese de ahí, ese de ahí lo copio de acá arriba. Ese. Entonces, este. Y para abajo. Aquí sí le tengo que aumentar los decimales. Uno menos. La suma. Qué cosas, ¿no? El ajuste por unidad sería como sacarle el porcentaje, como decía. O sea, porque esto, si lo dejo con porcentaje, como le explicaba recién, sería como el 12,6% que tendría que subirle a los 17. Pero ¿cuánto sería ese porcentaje? Si fuera porcentaje, multiplico, ¿cierto? Y este por el número de ahí, y me da 2,14. Que eran eso que está ahí, 2,14. En realidad son 2,1428, pero como estamos trabajando con dos decimales, lo dejamos con dos decimales. Lo sumo hacia el lado. Lo vamos a dejar igual con dos decimales solamente. En realidad, otra vez. Donde tomé los dos. Ahí. Y el ajustado, la suma. Eran 17 más 2,14, entonces me da 19.
coma 14. Vamos a dejar dos decimales también. Ahí, para abajo, la suma para el lado. Ahí. Ya, entonces, lo que les decía acá, 54,51, ahí están. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que yo estoy diciendo ahora es que ese costo es el que yo debería trabajar para un próximo periodo. ¿Y qué es lo que me está faltando? Un último registro contable, que sería la contabilización de esto que está calculado reciéncito. Porque ahora yo tengo que repartir estas variaciones en todos los... Este sería el quinto y último en realidad. ¿Se acuerdan que recién cuando hicimos yo le dije que estas cuentas son por mientras? Ya, ahora las voy a repartir a donde corresponda a cada inventario. A cada inventario me refiero a que los voy a traspasar. ¿Dónde están los valores? Esos de... no, más abajo. Esos de acá, esos. Ya, a ver entonces. Variación en materia prima directa. Y estos se van para abajo. Y... a ver, este de ahí. Chao. Estos tres. Ahí. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenía yo que sacar? Estos son los mismos, porque esta va a quedar saldada. Como les dije yo recién, estos eran por mientras, por así decirlo, ¿no es cierto? Les dije yo, cuentas transitorias. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Traspasar el cálculo que hice, traspasar una cantidad, la proporción, ¿no es cierto? Yo tengo en total una variación de 600 pesos de materia prima, pero de esos 600, una parte le corresponde a los productos en proceso, otra corresponde al costo de venta y otra a los productos terminados. Entonces eso es lo que yo tengo que hacer ahora. Entonces tengo que traspasar al inventario de productos terminados. No me acuerdo si le puse inventario o le puse productos terminados. Inventario de productos terminados. Ya, esa misma cuenta la voy a copiar por ahí. Al inventario de productos terminados, al debe, a los inventarios de productos en proceso, y al costo de venta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que traspasar? Esa es la gran pregunta. Tengo que traspasar lo que tengo acá arriba, eso de ahí. Entonces, a productos terminados, ahí dice productos terminados 376, es ese. Pero voy a dejar sin decimales porque en el asiento contable no van los unitarios, o sea, perdón, no van los unitarios, no van los decimales. A los productos en proceso, eso, 172 sería, ¿no es cierto? Ahí. Y al costo de venta, que es el mayor valor, el costo de venta, producción vendida, eso, los 1503 serían. Entonces ahí, sácate, ahí, 1503. Estos también son en pesos. Entonces si yo sumo eso, me da 2050. Y ahí hay 2050. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tengo ya sumado y repartido, mejor dicho, ¿no es cierto?, lo que me estaba faltando. Ya, entonces los 2050 que andaban aquí, ¿cierto? Eso que era la diferencia que tenía, la diferencia entre los tres valores, los repartí una parte a los productos en proceso, una parte a lo que se vendió, perdón, aquí está lo en proceso, los 50 que me quedaron en bodega terminados que no vendí, y al coste de venta. Y lo único que me estaría faltando ahora es hacer un estado de resultados para ver cómo cambian los valores.
cómo quedaron realmente. Entonces, vamos a hacer, como les decía, ¿no es cierto? Estas quedaron saldadas al tiro, ¿ya? Y estado de resultados, como les dije. Entonces vamos a hacer aquí un estado de resultados para ver cómo queda el estado de resultados de acuerdo a este formato de costo estimado. Entonces tengo las ventas, que son 200 unidades por ¿a cuánto se vendieron? ¿Cuánto se vendieron? No, si decía. No decía, pero sí decía. Decía a un 35% de margen de utilidad. O sea, a lo que valían el costo le tengo que sumar, ¿cierto? Un 35%. Entonces no sé cuánto es, lo voy a dejar ahí pendiente porque el costo de venta sí lo conozco. ¿Por qué un 35% sobre el costo? Entonces menos el costo de ventas estimado, que después se ajusta con este asiento que hice acá, ¿no es cierto? Lo voy a ajustar. Costo de venta estimado sería, este sí lo conozco, 200 unidades por 47 pesos, ¿cierto? Ese es el valor que le di. Entonces me da 9.400, que es el mismo valor que tenemos acá arriba. Costo de venta 9.400. Pero dice que el precio de venta va a ser el costo de venta más un 35%. Entonces lo voy a multiplicar por 1.35. Entonces el precio de venta va a ser 12.690. Ese valor en realidad no me sirve para los costos estimados. Este sí. Entonces tengo una utilidad bruta, pero estimada. Utilidad bruta estimada, porque no es real. ¿Por qué no es real? Porque el precio de venta sí, eso lo voy a cobrar a mi cliente, pero tengo un costo de venta estimado. Entonces la utilidad bruta estimada va a ser de el precio de venta menos mi costo de venta estimado, de 3.290. Pero tengo que ahora sacarle la variación. Ahora, la variación es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque el costo fue mayor. Mi costo de venta es mayor, por lo tanto, esa variación se la tengo que restar al costo de venta, porque en realidad, como mi costo fue mayor, gané menos. ¿Sí? Entonces, esa variación, que eran los 1.503 pesos, ¿cierto? Eso de ahí no debería tener, ¿no es cierto?, mayor problema. Eso que está ahí, los 1.503 pesos, o si quieres lo multiplican de acá arriba, ¿no es cierto?, aquí está, ¿no es cierto?, los producción vendida, ¿cierto?, los 1.503, o, ¿no es cierto?, si lo quieren sacar unitario, sería lo que le ajustamos a cada peso, o sea, los 751, pero en realidad va a ser lo mismo, o sea, los 1.503 en el fondo, ¿cierto?, que eso es lo que le sumé al coste de venta. Bueno, todos son valores, así que le voy a poner signo peso a todo para que sea parejo. Ahí tengo un costo de venta preliminar menos el ajuste. Acá tienen que tener cuidado, o sea, en este caso se resta porque podría ser que se sume. En este caso, como digo, ¿por qué se resta? Porque mi costo fue mayor. Porque, como les decía, podría ser que fuera al revés, es decir, que los precios hubieran bajado. Eso lo voy a ver acá arriba cuando haga esta comparación. El costo histórico es mayor que el estimado, por lo tanto gasté más. Mi costo fue mayor, por lo tanto la utilidad va a ser menor, por eso lo estoy restando. Pero si hubiese sido al revés el cálculo, es decir, que este hubiera sido menor que el estimado, entonces esta variación habría tenido que sumarla porque sería favorable. Entonces la utilidad a valor histórico, o real si quieren, va a ser menor. No va a ser los 3.290, sino que va a ser eso menos los 1.503, y por lo tanto va a ser 1.787. ¿Ya? O la utilidad bruta, mejor dicho, no es la utilidad bruta, porque de ahí me faltaría
restar otras cosas, utilidad bruta, valor histórico, ahí sí. ¿Ya? Ahí se termina entonces el ejercicio ya con todas las variaciones. Tú no tienes nada. A ver, esos 9400 que están acá, ¿no es cierto? Los mismos 9400 le ajustamos con esto, que sería ese de ahí, sumarle 1503 acá. Si sumo los 1503 con el acento de abajo, me quedaría el costo real. Le tendría que sumar, ¿no es cierto? Los inventarios terminados le tendría que sumar 376. Y los 172 a los inventarios de producto en proceso, que no es la misma cuenta de acá, porque esto era para ir acumulando los valores. ¿Ya? Ya, y esos 1110, ¿qué es lo que son? Porque me queda un saldo, se supone que esta debería quedar saldada porque traspasé toda la plata. Esos 1110 me quedaron. ¿Cuántos eran los pesos? No me acuerdo. Dividido por el valor unitario. Eran, a ver, 147, no, solo 147, son menos, son 50. Me quedaron. A ver, los unitarios están acá abajo. No son los estimados, los reales. Ya, aquí tengo una mezcla. ¿Por qué? Porque aquí tengo sumado esto, 30, 20 y 20, entonces no me va a cuadrar. O sea, porque ahí están los 1110, que es ese saldo de ahí. Pero está sumado entre 17, perdón, de 30 y de 20. ¿Ya? Entonces, esos 1110 que están ahí, que es lo que valen los productos en proceso, ¿cierto? Pero a costo estimado, acuérdense que estos son estimados, ¿no es cierto? Me siguen quedando, ¿no es cierto? Porque fíjense que están a este lado. Porque yo saqué los 17 que se fueron a productos terminados y saqué lo que se vendieron. Pero me faltaría sacar eso. Pero eso sigue en el proceso nomás. Entonces, lo que yo podría hacer es crear la otra cuenta, que sería ya la cuenta de inventario. Porque, a ver, aquí hay que explicar algo también importante. Yo tengo dos tipos de cuentas: las cuentas de la contabilidad de costos y las cuentas de la contabilidad financiera, que si bien son las mismas, para efectos de cálculo de costos no son las mismas. ¿A qué me refiero? A que esta no representa mucho en realidad, porque después la voy a dejar saldada. Estos 1110 yo los voy a traspasar para acá, es decir, voy a anotar ahí 1110. Y por lo tanto, al tener esto ahí, esta cuenta me queda saldada, ¿cierto? Esta me queda saldada. Y voy a poner aquí producto en proceso o inventario de producto en proceso. Para que me alcance, porque no me va a alcanzar. En proceso. Ahí entonces, esa cuenta. A esta cuenta yo le voy a anotar aquí los 1110. Y con eso dejé saldada esta. Saqué una parte para productos terminados, una parte para la venta, y una parte para los... Perdón, de aquí saqué para la venta, ¿no es cierto? De ahí. Esos 11.750 mandé para acá. Los 2.050 mandé un poquito para acá, un poquito para allá, para ir ajustando, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál era la diferencia acá? Eso menos los 9.400. 2.350, que son... al revés por la cosa. Para acá. Esos 2.350, ¿cierto? Eran los que teníamos acá abajo. ¿Dónde están? No son 2.350 completos, sino que era unitario. ¿No es cierto? Mandamos a productos, inventario de productos terminados 376 solamente, que son
esto es lo que yo vendí. Los productos terminados valen el saldo, me lo borré y no tenía que haberlo borrado, no valen 2.350, sino que valen 2.350 más los que están acá abajo, más producto en proceso, eso de acá, 376. ¿No es cierto? Si yo le pongo ahí los 376, me da que el saldo son 2.726. Y ese tendría que ser el saldo de, ¿no es cierto?, de la cuenta productos terminados, completito. Es decir, lo que tenía ya más la diferencia que le estoy agregando acá, ¿cierto?, a los productos terminados, los 376. Porque yo ya tenía en la cuenta 2.350 más los 376, me da que ahora los productos terminados valen 2.726. El costo de venta, los 9.400 más el costo de venta le agregué más 1.503, ahí, más 1.503, me da que el costo de venta ahora son 10.903, que es lo que tengo acá, ese más ese, los 10.903. Y los productos en proceso, los 110, esto es una nueva cuenta, los 110 más inventario producto en proceso más los 172, o sea 172. Entonces, en otras palabras, si tengo inventarios de productos terminados más los en proceso más los vendidos, estos son todos los que tengo. En unidades son 50 que me quedaron, en proceso son entre 30 y 20, ¿cierto? Ahí no los puedo, son 50 pero con distintos grados de avance, y los vendidos 200. Esas son las 300 con las que partí, ¿cierto? 250 más 50, las 300. Pero de esas 50, ¿no es cierto? O sea, perdón, de esas 250, 200 se vendieron y me quedaron 50. ¿Y cuáles serían los costos de productos terminados? Serían eso que tengo ahí, o sea, 2.726. De productos en proceso serían lo que tengo acá abajo, eso de ahí, 1.282. Y los productos vendidos, o el costo de venta, sería eso de ahí, 10.903. ¿Cuánto me da todo eso? Me da 14.911. Y esos 14.911 es eso de ahí. Hay un peso de diferencia por los redondeos. 14.910, ese 14.911. Ahí lo voy a sumar para que suma. Ahí está toda la plata que se gasta. Como digo, me sobra un peso por los redondeos, por todos los decimales, porque aquí yo lo anoté sin decimales, me lo copié, ¿no? Si lo hubiese copiado de ahí abajo, ¿cierto? A ver, lo voy a copiar de hecho para que... pero no saco nada. No, mejor no. Me voy a demorar más. Pero espero que se entienda. Es decir, toda la plata que se gastó real, que son los 14.910, eso es lo real, ¿cierto? Está repartido de esa manera. En productos terminados, los 50 que me quedaron, las 50 unidades que están ahí en esa cuenta, lo que se vendió, que está ahí, que es lo que se traspasó para acá para el estado de resultados, y los que quedaron en proceso, que son las otras 50. ¿Ya? Eso entonces es el ejercicio de costos estimados completo. Espero se entienda y que les haya servido.